El tema que nos convoca en esta ocasión es la Biblia ante la crítica, pero en particular la veracidad de la autoría bíblica. Eh, Todos los aquí presentes, y de hecho cualquier cristiano, y con mayor razón protestante, si es que acaso precia de ser uno, debe adherir fielmente al principio rector, a la piedra fundante de la fe cristiana. ¿Cuál es esta? La sola escritura. No solo fue la doctrina fundamental o es la doctrina fundamental de la cual dependen todas las demás, sino también la principal muestra de la bendición y de la revelación divina. Probablemente para nosotros, eso espero, todo esto pueda resultarnos una obviedad, algo natural en cualquier creyente. Pero lamentablemente en la amplia mayoría, abrumadora mayoría del mundo académico que afirma ser cristiano, es lamentablemente un principio rector que ha sido matizado, mutilado y en no pocos casos abiertamente rechazado, sin exageración alguna. Vivimos en una época en la que el enemigo de la fe cristiana no es el ateísmo militante, con intrincados personajes como Richard Dawkins, Samuel Harris o Daniel Dennett a la cabeza, o herejes al estilo de Joseph Smith y el Libro de Mormón, o Charles Russell y sus escritos que derivaron en lo que hoy son los autoproclamados testigos de Jehová. Y una lista muy larga de personajes similares o aún peores. No, ni siquiera el enemigo es la ciega Inquisición y sus criminales autos de fe, y sus miles de víctimas humanas asesinadas y otras decenas de miles de Biblias quemadas. No, el principal enemigo que desde hace unos 150 años atrás hasta la fecha es un enemigo más peligroso aún, mucho más peligroso. Así como el movimiento llamado gnóstico en los siglos II y III estuvo a poco de hacer desaparecer al cristianismo bíblico, el enemigo que hoy se levanta ante nosotros, cristianos bibliocéntricos, es un enemigo de apariencia yo llamaría indolora. Es un enemigo revestido con el manto de la simpatía, de, del alto académico, del profesor erudito. Y peor aún, ese enemigo es interno. No tenemos que salir de los templos que se hacen llamar cristianos para encontrarlo. Porque de hecho ese enemigo, y no hay que dudar en utilizar esa palabra al respecto, se hace llamar hermano en la fe de nosotros. Mientras tanto que nos tilda de ignorantes, por cierto. Dicho eso, aquel enemigo, en nuestro caso, es la alta crítica bíblica y toda la nefasta influencia que ella trae y ha traído consigo. Aquellos altos académicos y sus respectivos centros de estudios los podemos encontrar con relativa facilidad en nuestro propio continente, o aquí que probablemente la mayoría somos chilenos, incluso en el pleno centro de Santiago. Eh, y ha permitido, estos centros de estudio y estos teólogos han permitido la entrada de par en par a las herejías europeas. Como si no tuviéramos las propias, tenemos esas herejías de importación, por llamarlo de alguna manera. Y cosa que a la larga termina siendo, creo yo, una entretención de estas agrupaciones europeas que disfrutan viendo cómo la iglesia acá en Latinoamérica se desangre a causa de la herejía que estas otras agrupaciones nos envían desde Europa. Y precisamente es así como verdades bíblicas que usted y yo consideramos nuevamente como obvias, ya son duramente atacadas. En primer lugar, la infalibilidad de la Biblia, la resurrección corporal de Cristo, su ascensión, incluso la mesianidad de Cristo. O sea, no es un ataque, insisto, puntual de un par de herejes ahí por allá buscando alguna cosa a la que criticar, sino que estamos hablando de herejes que sistemáticamente atacan verdades fundamentales eh, de la fe cristiana, que son piedras basales de la fe cristiana. Imagínense cuál Cristo estaríamos adorando nosotros si es que ese Cristo no fuese el Mesías.
solo por dar un ejemplo. Pero la pregunta que subyace ante la arremetida de estas herejías, y humildemente, no hay que tener temor a utilizar la palabra herejía para referirnos a estas ideas, y herejes para referirnos a las personas que lo difunden, es ¿cuál es? La respuesta es simple: la negación de la autoridad del texto bíblico. Ese principio rector que dio luz a nuestras iglesias, la sola escritura, si es atacado o relativizado en lo más mínimo, puede, y de hecho ya ha sucedido, ha surtido una suerte de efecto dominó. El punto es fácil. Si se niega la infalibilidad y por lo tanto la base de la fe cristiana, ¿qué otra verdad cristiana no se puede poner en duda entonces? Insisto, es una cosa de lógica elemental. Si usted duda de la existencia, algo de eso veremos más adelante respecto de Moisés, pese a que su autoría es tan mencionada tantas veces en el Pentateuco, ¿por qué no dudar ya sea de su real existencia y del contenido de sus libros también? No, la experiencia es tan triste como clara, ninguna. Así como toda doctrina fundamental de la Biblia termina siendo puesta en duda, o en el nombre de la malentendida y peligrosa tolerancia, se acepta que todos crean lo que deseen, aun las doctrinas bíblicas más fundamentales, como las que mencionaba hace unos minutos. Insisto, la infalibilidad de la Escritura, la mesianidad de Cristo, la resurrección corporal y la literalidad de lo que nos dice el texto bíblico. Muchos cristianos nos van a decir, de hecho me consta, lo he escuchado esa frase muchas veces, es que lo importante es Cristo y su persona. Al respecto podemos responder, claro que sí, evidentemente. Pero, ¿de cuál Cristo estamos hablando? Al respecto podemos responder, claro que sí, insisto, o más aún, como usted o como yo, y todos los teólogos que hacen esa afirmación, conocen a aquel Cristo a través de un solo medio. ¿De cuál otro medio conocemos a Cristo? Única y exclusivamente de la Biblia. Mal que le pese a estas personas, a estos teólogos liberales modernistas, el Cristo que ellos, ustedes y yo conocemos, es el Cristo de las Escrituras. Se habla mucho del concepto del Jesús histórico. Pues bueno, ok, puede ser una interesante investigación, tal vez arqueológica, al estilo Indiana Jones, pero no es evidentemente algo que sirva como para ser la base de nuestra fe. Insisto, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Analízalo así. Si ponemos en duda el origen del Cristo que conocemos, ¿cómo sabemos si conocemos a Cristo realmente? Por lo tanto, si se trata de apologética cristiana, el principal flanco de ataque del enemigo en nuestra contra es poner en duda la veracidad de las Sagradas Escrituras y especialmente de los autores humanos que él utilizó. Si ponemos en duda aquella verdad, todo el aparataje doctrinal de nuestras iglesias pierde su origen y por lo tanto su autoridad. Es por eso que si nos hacemos llamar cristianos y en nuestros cultos decimos, luego de alguna lectura bíblica, es palabra de Dios, o el Señor añada bendición a la lectura de su palabra, pero no creemos en la plena veracidad del contenido de cada letra de la Biblia, y no, insisto, no estoy hablando en términos metafóricos, sino literales, entonces estamos literalmente mintiendo cada vez que decimos esa frase en nuestros cultos. Estas heréticas doctrinas no solo niegan la inspiración verbal plenaria, recuerden ojalá ese concepto, inspiración verbal plenaria, o si lo quieren llamar así, la inspiración mecánica de la Biblia, en donde el ser humano es un sujeto absolutamente pasivo en la revelación del texto bíblico. No sé ustedes, pero a su servidor no le ofende ser usado mecánicamente por el creador del universo. Ojalá lo haga. Y ojalá lo haga con cualquiera de nosotros también. Siendo así, ¿de qué manera podemos poner en duda la veracidad del texto bíblico?
Uno de los más comunes y más difundidos es el de negar la veracidad de la autoría humana de los libros bíblicos. Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que al leer a los teólogos e incluso pastores, seguidores de ellos, que no existe un solo autor bíblico, autor humano, que no haya sido puesto en duda. Ninguno. Incluso negado su existencia. El punto neurálgico, a opinión de su servidor, es, si negamos la autoría de los autores humanos de la Biblia, ¿por qué no podríamos negar absolutamente todo lo demás? Solo por citar un ejemplo. Si Moisés no es el autor del Pentateuco, ¿por qué deberíamos considerar los 10 mandamientos como eso? Mandamientos divinos. Si el texto bíblico nos miente expresamente en Éxodo 20, cuando nos dice que las palabras de Dios fueron dadas a Moisés, y no a una escuela de escritores, punto que veremos más adelante. Insisto, no veo motivo alguno por el cual este horrible error no deba suceder. En ese contexto, el primer caso de ataque es a la autoría del Pentateuco. Está en la llamada alta crítica, que de crítica tiene mucho, no le quepa duda, pero de bíblica, absolutamente nada. Esta crítica bíblica va mucho más lejos de lo que suele pensarse, y no solo pone en duda la autoría mosaica del texto, sino que, uno, pone en duda o derechamente niega la existencia de Moisés. Eso ya es bastante, por supuesto. Segundo, afirma que el Pentateuco fue escrito en un periodo no menor a 300 años. 3. El Pentateuco entonces sería el fruto de una escuela de escritores y redactores, obviamente desconocidos. Insisto, con todo lo que eso significa. Entonces, ahora veamos al respecto qué nos dice Moisés en el Pentateuco. Asociar el Pentateuco con el personaje de Moisés es algo que en general, en todo estudioso de la Biblia, ya sea un niño de escuela dominical, como de cursos más avanzados o antiguamente de seminarios, resulta totalmente obvio y absolutamente natural. Pero lamentablemente en estos últimos 150 años, ese es un concepto que ha sido erradicado por completo de las grandes facultades teológicas, universidades, incluso en seminarios acá en Chile. Entiéndase, tal vez el caso más lamentable es el de la Comunidad Teológica Evangélica, por qué no decirlo con su nombre, o también llamada Comunidad Evangélica de Teología y Facultad Teológica Evangélica, en pleno centro de Santiago. O en el caso también, lamentablemente, seminarios que han pertenecido a iglesias tradicionales, lamentablemente fueron permeando poco a poco en sus profesores y obviamente posteriormente en sus alumnos, estas ideas tan nefastas, tan funestas de las que les hemos estado hablando. O si vamos al otro lado de la cordillera, el gracias a Dios desaparecido ICEDET, un seminario llamado interconfesional, pero que lamentablemente la Biblia ahí era solamente un libro de liturgia. Y así, o sea, San Leopoldo en Brasil, el seminario evangélico luterano de Lima y tantos otros. O sea, insisto, los que se aglomeraron en torno a la ACIT, para decirlo con todas sus letras, Asociación de Seminarios e Institutos Teológicos. Insisto, una agrupación que reúne a un hereje tras otro y lamentablemente forma a un hereje tras otro. Generalmente el único a favor de dicha idea, de que Moisés no tuvo que ver en el Pentateuco, es que se menciona en Éxodo capítulo 2 sobre el nacimiento de Moisés y el versículo de Deuteronomio 34:5, en donde se dice explícitamente que Moisés murió. Señala al respecto que nunca los teólogos y biblistas tradicionales o conservadores hemos afirmado que la totalidad del Pentateuco fue escrita por Moisés. Sin embargo, este método llamado alta crítica, usando de manera exageradísima el método inductivo, se toma de un solo versículo o de dos para obtener una mega conclusión
que incumbe a la autoría de los 5 libros. Recuerde, la inducción es tomar una característica particular de algo, para eso convertirlo en una regla general. Para simplificarlo acá, es como que alguien ingresara a hacer un estudio sobre la charla que su servidor les está entregando y ve, ok, ve que está escrito ahí en la pantalla, licenciado Andrés San Martín Arrizaga. Ah, ok, veo a un Andrés, entonces mi conclusión, a causa de la inducción, es que entonces todos los participantes de esta charla necesariamente tienen que llamarse Andrés. O que este tipo de charlas también, como la estoy brindando alegremente para Radio Castillo Fuerte, entonces solamente me voy a limitar a radios que se llamen Castillo Fuerte. Insisto, o sea, eso en realidad es una falacia, pero es precisamente, lamentablemente termina siendo una falacia con la que se termina estudiando el texto bíblico. Eh, insisto, recuerde, la inducción es para el momento de analizar las escrituras, es un ejercicio sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque a la Biblia hay que estudiarla en su totalidad. No hay partes más canónicas, más bíblicas que otras en el texto. Todas son igualmente canónicas. No hay partes más importantes o menos importantes, más relevantes o no. Eh, Sin embargo, es necesario aclarar que hasta solo unos cuantos siglos era muy mal visto, por cierto, respecto del nacimiento de Moisés, que una persona, y más aún tratándose de Moisés, que se sabía él un enviado de Dios hacia su pueblo, que hablara en primera persona. Incluso hasta hoy en día en el mundo académico, si el autor de una tesis, en su tesis dice, yo Andrés San Martín estoy planteando la tesis A, B, C o D. Seguramente lo primero que el profesor revisor de dicha tesis le diría, saque la palabra yo, saque la palabra Andrés. No corresponde. Lo que usted está haciendo es un trabajo de investigación. Da igual quién es el que la está escribiendo o no. Entonces, imagínese más aún si Moisés estaba escribiendo la palabra de Dios. A eso me refería con la inspiración verbal, mecánica, si lo quiere llamar, de Dios en Moisés. O sea, ¿por qué? Recuerde, se daría de inmediato una imagen de autorreferencia, de arrogancia. Y por lo tanto, en el caso de Moisés, si se generara esa identidad de imagen de autorreferencia, podría dar la apariencia de que Moisés estaba dejando de lado la autoría divina, cosa de que sabemos que Moisés no habría hecho. Sin embargo, este elemento que les acabo de mencionar es excluido por los críticos bíblicos, los cuales a una sola voz niegan sistemáticamente la posibilidad de que Moisés haya sido aún mínimamente autor del Pentateuco. Insisto, aunque sea mínimamente autor. Esto nos lleva a las llamadas fuentes del Pentateuco. ¿Y por qué su servidor, y creo que cualquier creyente, debe negar su existencia? Estas heréticas y a su vez descabelladas teorías no solo son ampliamente aceptadas en muchas iglesias, sino que es la teoría que literalmente se adueñó desde el siglo XIX en las facultades de teología de Europa, para llegar finalmente como una bizarra entretención a Latinoamérica, y muy bien financiada, dicho sea de paso. Sus defensores suelen afirmar que eso no afecta en nada la veracidad de la Biblia, pero claro, evidentemente que sí. Evidentemente, el autor de un texto es un factor fundamental para la credibilidad del mismo texto. O sea, no es lo mismo que esta charla la esté entregando en Radio Castillo Fuerte a que la estuviera entregando, no sé, en cualquier radio secular. Sin duda, el hecho de que esté acá significa que hay una preparación cristiana atrás de todo este trabajo, una coordinación de un tipo distinto, a que si lo pasáramos por un canal de YouTube que se dedica, no sé, a la farándula. Evidentemente a todos, eso espero, no nos llamaría mucho la atención la invitación de una charla, por muy bíblica que supuestamente sea, pero que venga, insisto, de un canal de farándula, por dar un ejemplo.
sea, entonces sí, evidentemente el autor de un texto es un factor fundamental para que ese texto sea creíble. Pero no todo termina ahí. Aceptar estas teorías de la redacción del Pentateuco significa necesariamente, sí solo sí, dejar de lado toda clase de autoría o intervención divina en el texto. Convierte a la Biblia en un simple libro que habla de cosas sagradas de la religión judía, pero sin ningún valor agregado vinculado a la revelación divina. O sea, sin duda, ¿habla la Biblia de la religión judía? Por supuesto. Pero es mucho más que simplemente eso. O sea, lo que le da, como lo decía, ese valor agregado a la Biblia es el hecho de que está en esa reunión de textos, de libros, tras de de ese trabajo está la, la inspiración y a la larga, la autoría divina. Entonces, de todas estas descabelladas y a su vez absurdas teorías, la más común es la teoría de las fuentes. Con ese nombre se le suele conocer. Esta nos dice que el Pentateuco es el fruto de no solo 5 personas, sino escuelas de escritores que escribieron sin conexión uno con el otro, y finalmente nadie sabe cómo, derivaron en el texto que hoy conocemos. ¿En qué consiste cada una de estas supuestas escuelas? Lo veremos brevemente ahora. Quiero aclarar, por cierto, antes de exponer, que ahora solo describiré dichas fuentes, pero que de ninguna manera adhiero, o incluso más, su servidor no se ha de considerar hermano en Cristo a alguien que adhiera a dichas teorías eh, o a estas supuestas fuentes. Espero que ninguno de los aquí presentes, humildemente, lo considere hermano tampoco. Y a todo este conjunto de herejías se le llama tradicionalmente la hipótesis documentaria, con ese nombre, hipótesis documentaria. Sin embargo, esta hipótesis está unida a las supuestas, como lo decía, fuentes del Pentateuco. Ya, nótese, fuentes, o sea, ya estamos hablando en plural. De acuerdo con la influyente versión de la hipótesis documentaria formulada por el alemán Julius Wellhausen, nacido en 1844, fallecido en 1918, estas fuentes y la fecha aproximada de su composición fueron, insisto, estoy describiendo, no defendiendo, de ninguna manera. 1. La fuente J o Yavista. ¿Por qué? Porque usa el nombre Yahvé, transliterado como Jehová o Yahvé para Dios. Se le asignó el nombre J debido a que es así como empezaba en el idioma alemán, nativo del teólogo hereje Wellhausen. Esta fuente provendría del Reino del Sur, concretamente del sudeste de Judá, y se localizaría alrededor del año 950 a.C. Habría contribuido en los episodios en que Dios se manifiesta en conversaciones amistosas, en términos más humanos y familiares, cuando habla con Caín, Noé, el huésped de Abraham, y sería el redactor de la creación del segundo capítulo del Génesis, o sea, un detalle no menor. La fuente más antigua trata de narraciones que constituyen la mitad del Génesis y del Éxodo, más unos fragmentos de números. Describe, insisto, palabras de un autor que cree en esto, describe a un Dios parecido a un ser humano llamado Yahvé, o más bien Yahvé, Yahweh, en todas partes, y tiene un especial interés en el territorio del reino de Judá y personas relacionadas con su historia. Tiene un estilo elocuente, originalmente compuesto cerca del 950 a.C. Luego le sigue la fuente o eloísta. ¿Por qué? Porque utiliza la palabra en el texto bíblico, en hebreo, la palabra Elohim, plural, de Dios en cananeo, del reino del norte, concretamente al noreste del reino de Israel, anterior aproximadamente al 721 a.C. Aportaría los episodios en que Dios se manifiesta en sueños y visiones, como la zarza o la historia de José. Su estilo es más sobrio, así lo llaman. También la fuente E, que es paralela a la J, a menudo duplicando las descripciones, constituye una tercera parte del Génesis y la primera mitad del Éxodo,
además de fragmentos de números. Describe a un Dios parecido a un ser humano, inicialmente llamado Elohim, y Yahvé después del incidente de la zarza ardiente, donde Elohim se revela a sí mismo como Yahvé. Se centra en el reino de Israel y en el silo sacerdocio. Tiene un estilo moderadamente elocuente, originalmente compuesto cerca del 850 a.C. Estas dos fuentes, la J y la I, escribirían buena parte de Génesis, Números y Levítico. Le sigue la otra, la fuente D o deuteronómica, perdón, con un estilo y vocabulario distintos, localizable en Jerusalén aproximadamente en torno al año 620 a.C., durante la reforma religiosa de Josías, o sea, algo muy posterior a la huida de los israelitas de Egipto, que tendría aquí ya un estilo directo y cordial, y aportaría esta fuente los libros de Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Esta fuente D toma la forma de una serie de sermones acerca de la ley y consiste en la mayor parte del Deuteronomio. Su término distintivo para Dios es Yahvé Elohanu, traducido como el Señor nuestro Dios, originalmente compuesto cerca del 650 al 621 a.C. Algo muy, por cierto, no sé si les llamó la atención, pero que a mí me asombra bastante es cómo dan con tanta exactitud. ¿Por qué no pudo haber sido el 655, el 660, sino que exactamente el año 650? O en vez de decir el 620, dice el 621. ¿Por qué no el 625? O sea, es como escuchar a los científicos, por así llamarlos, darwinistas, que dan origen al universo con una exactitud que es realmente apabullante, pese a que no tienen manera de comprobar dicha fecha. Y le continúa la fuente P, que viene del inglés Presley o del alemán Priesterkodes o fuente sacerdotal, que proporcionó instrucciones rituales muy detalladas, como los ritos, sacrificios, leyes, prohibiciones, el papel del Shabbat, genealogías, etc. Localizable en la cautividad de Babilonia en el siglo VI a.C., o sea, ya con un Israel en otro exilio, no saliendo del exilio relatado en el Éxodo, en la escuela sacerdotal de Ezequiel. Y esta aportaría todo el Levítico, la mayoría de Números, la mitad del Éxodo y en parte de Génesis, especialmente el episodio de la creación en su capítulo primero. Está preocupados con la centralización del sacerdocio y con listas, especialmente de tipo genealógicas, fechas, números y leyes. Entonces esta fuente P describe un Dios distante, despiadado, a quien llaman Elohim. P copia partes de J y E, pero altera detalles para resaltar la importancia del sacerdocio. P consiste en cerca de un quinto del Génesis, partes sustanciales del Éxodo y Números, y casi todo el Levítico. También P tiene un bajo nivel de estilo literario, nuevamente en palabras de los defensores de esta teoría, compuesto cerca del 550 al año 400 a.C. En otras palabras, como se dan cuenta aquí, ¿qué palabras faltan en esto que les acabo de leer? La palabra Moisés, la palabra revelación divina. Solamente ya con esas dos fuentes, o sea, con esas dos palabras faltantes, ya podemos decir que hay una mutilación severa, grosera, a toda la labor de revelación divina. Esta hipótesis documentaria es esencialmente un intento de eliminar el aspecto sobrenatural o divino, ¿por qué no?, del Pentateuco y derechamente negar la autoría de Moisés. Por lo tanto, los relatos del cruce del Mar Rojo, el maná, el agua de la roca sólida, etc., se consideran relatos de origen oral, haciendo que los sucesos sobrenaturales se convirtieran, por tanto, en simples productos de narradores con gran imaginación.
y un conocimiento religioso abundante, pero nada más que eso. Pero no que sean eventos que en realidad ocurrieron y que fueron escritos por testigos presenciales, en este caso Moisés, Aarón, todas las personas que salieron del cautiverio en Egipto. Entonces, la hipótesis documentaria niega que Moisés hubiera escrito el Pentateuco y en su lugar se le atribuye a esta escuela de 4 o más diferentes autores o redactores distribuidos a lo largo de cientos de años. Insisto, ni siquiera décadas, cientos de años. Entonces, la hipótesis documentaria es el intento de la teología liberal de poner en entredicho la veracidad del Pentateuco. Cosa que, insisto, hace tal vez para nosotros en nuestro mundo acá en Latinoamérica no será una realidad bastante distante, pero que lamentablemente la podemos ver con mucha facilidad. Los defensores de esta hipótesis documentaria ubican los escritos del Pentateuco alrededor del año 400 a.C., o sea, aproximadamente 1000 años después de la muerte de Moisés. Sucedía alrededor del 1400 a.C. Un relato de 1000 años. Incluso cuando se transmite lo más fielmente posible, cambiará el registro de los eventuales originales. Recuerde, el Pentateuco aún estaba siendo redactado durante el tiempo en que los israelitas andaban errantes por el desierto, a causa de su rebelión en contra de Dios. Registrar finalmente esta jornada unos 1000 años que esta jornada se haya registrado unos 1000 años después de que sucedió, es derechamente invitar a la especulación sobre la autenticidad del trayecto original. O sea, por ejemplo, cosas que se suelen negar ahí. Bajo también la aparentemente simpática frase: esto no es verdad, esto no sucedió en la vida real, pero no importa, porque a la Biblia no le interesa hacer historia. ¿Por qué no? Porque los teólogos liberales lo dicen. Es como cuando dicen el texto bíblico en donde se habla de la vida de Jesús no es un libro de historia, no es una historia, una biografía de Jesús. Sin embargo, abrimos Mateo 1 y ¿qué nos dice? Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Y qué es una genealogía? Un estudio histórico. Entonces, insisto, esto en muchos aspectos lo veo solamente como un intento de, no sé, congraciarse tal vez con las escuelas de pensamiento erudito europeas y fruto, ¿por qué no?, de derechamente la incredulidad. Entonces, teólogos liberales a través de los años, décadas ya, trataron de debilitar la palabra de Dios y su credibilidad. Y una forma de hacerlo es poniendo en duda la historicidad y autoría del Pentateuco. La pregunta es si esta visión teológica liberal tiene alguna base. Si, como los defensores de la hipótesis documentaria afirman, el Pentateuco fue escrito comenzando en el año 400 a.C., después incluso del cautiverio babilónico, entonces Moisés no pudo haber sido el autor, evidentemente. No hay manera de conciliar ambas posibilidades. Sin embargo, Jesús dijo en Marcos 12:26, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Jesús mismo refiriéndose a Moisés como el autor. Jesús establece claramente que Moisés escribió el relato de la zarza ardiente en Éxodo 3. Por lo tanto, fechar el Pentateuco unos 1000 años después de la muerte de Moisés es negar literalmente a su vez las palabras de Jesús, porque él especifica que el Éxodo es parte del libro de Moisés. Citaré un breve párrafo, nuevamente, estoy haciendo una cita, no diciendo que estoy de acuerdo con lo que se dice ahí. Una cita de un breve párrafo de una tesis doctoral de la Universidad de Heidelberg, Alemania, la principal universidad alemana, en donde fue redactada precisamente para los calvinistas la confesión el catecismo de Heidelberg, que lamentablemente es
literalmente despreciado en efectos prácticos por la Iglesia protestante allá en Alemania. Y bueno, esta universidad, esta tesis nos dice, el estudio detenido de los textos bíblicos permite afirmar que en la composición definitiva del Pentateuco, realizada después del exilio hacia el siglo XV de antes de Cristo, se emplearon principalmente 4 fuentes o tradiciones diversas: la yavista, la eloísta, la sacerdotal y la deuteronómica, que ya son las que habíamos mencionado. La recopilación de estas tradiciones, procedientes de ambientes y épocas muy diferentes, explica la variedad de vocabulario y estilo, la existencia de relatos paralelos o duplicados, las incongruencias y, de una manera más general, la rica complejidad literaria y doctrinal que caracteriza a toda la obra. No sé, quiero creer que cualquier persona que logre entender lo fuertes de estas declaraciones, no sé, tal vez se nos quitó un poco las ganas de ir a cenar finalizando esta charla. Piénselo así: ese autor no solo presenta como 100% reales las fuentes de lo que ya hemos hablado, sino que la palabra Moisés no se menciona, e incluso comete el grosero insulto de afirmar que en el texto bíblico hay incongruencias. Es más, lo más trágico es que no cabe duda de que si ese autor, ese estudiante, hubiese escrito lo contrario a lo que acabamos de leer, dicha tesis no habría sido aprobada. Probablemente ni siquiera su proyecto de tesis habría sido aceptada como legítima, sino que, como solemos escuchar teólogos como su servidor, es simplemente fruto del pensamiento propio de un ignorante. Hay una fuerte evidencia de que Moisés escribió también los otros libros del Pentateuco, desacreditando la hipótesis documentaria. Pedro, en Hechos 3:22, habla sobre Deuteronomio 18:15 y nuevamente le da crédito a Moisés como el autor de ese pasaje. Pablo, en Romanos 10:5, dice: Moisés escribe así, y luego procede a citar Levítico 18:5. Es más, solo basta recordar que Cristo vino a la tierra, estamos hablando de Cristo, vino a cumplir una misión muy específica, a cumplir la ley. ¿A cumplir qué cosa? La ley dada por Dios a Moisés. Entonces, ¿qué sentido tendría pagar o cumplir una ley de alguien que jamás existió o de una ley que nunca fue dicha de manera directa? Sin duda que no tendría sentido alguno. En otras palabras, negar la autoría mosaica del Pentateuco es afirmar que Cristo cumplió algo que no era necesario cumplir, o algo muy similar a lo que implica negar la literalidad del Génesis y el origen del pecado. Si el relato de Adán y Eva es solo una metáfora, como dicen nuestras contrapartes liberales, y por lo tanto el pecado llegó al mundo solo metafóricamente, que es lo que se suele decir, ¿Cristo entonces murió en la cruz solo por una metáfora de un pecado que nunca tuvo existencia real? Sin duda ese es un insulto a la obra de Cristo en la cruz, una bofetada a las palabras de Cristo cuando él dijo: consumado es. Pues, ¿qué consumó Cristo en la cruz? El precio del pecado, que ante la ley de Dios dada a Moisés nuevamente, solo podía cumplir y pagar Cristo, al no poder hacerlo nosotros, tomando nuestro lugar allí en la cruz. En otras palabras, negar la autoría mosaica, directa o indirectamente, le quita absolutamente toda necesidad, incluso validez, a la labor de Cristo en la cruz. Siendo así, la hipótesis documentaria pone en tela de juicio los testimonios de Jesús, Pedro, Pablo, porque todos ellos testificaron explícitamente que Moisés escribió, se mencionan por lo menos 3 de los libros del Pentateuco. No es que los otros los nieguen, sino que simplemente no los mencionan. Pero se menciona, insisto, Juan, Pedro y Pablo. La historia y la tradición judía dan crédito a Moisés como el autor del Pentateuco, no apoyando en lo más mínimo la llamada hipótesis documentaria. Esta hipótesis es solo eso, una hipótesis.
nunca ha sido comprobada, y tengan por seguro, nunca va a ser comprobada tampoco, y no importa cuántos teólogos liberales o muy afamados afirmen lo contrario. Esto está nuevamente revestida más que por sobre el manto de la autoridad divina, está revestido por el manto de la autoridad académica y su respectiva incredulidad. Nada más que eso. Como ya lo afirmé, sería inédito que un texto escrito durante cientos de años, por solo Dios sabe cuántos autores, mutilado, redactado, por otras cuantas personas, hubiese dado lugar a un texto como el que hoy conocemos en nuestras Biblias, el cual, si bien es cierto, en hebreo se usan diversas palabras para referirse a Dios, sea un texto tan bien estructurado gramaticalmente y que no se contradice en sus contenidos. Los defensores de las fuentes afirman que una prueba de ellas es que existen dos listas con los 10 mandamientos, como bien sabemos, una en Éxodo 20 y otra en Deuteronomio 5. Ante eso puedo responder con plena certeza. ¿Y por qué habrían de ser contradictorias? Simplemente hay dos, punto. ¿Acaso en nuestros códigos penales, en nuestros códigos civiles, que modernos, es que no tienen el ataque del paso de los años? ¿No hay leyes bastante similares una de la otra? Y no por eso vamos a decir que fue escrito por un país distinto. Lamentablemente la alta crítica ha monopolizado, insisto, monopolizado, pero especialmente racionalizado toda posibilidad de que Moisés haya tenido que ver aún en una sola palabra en la redacción y escritura del Pentateuco. Y no es una exageración de su servidor. Ni una sola palabra del Pentateuco es atribuida en la alta crítica a Moisés. Ni una sola. Sin embargo, al ser creyentes que confiamos y adherimos a la infalibilidad de la escritura, sabemos que no necesitamos de pruebas externas para creer o no creer en nuestro texto sagrado. Más aún, si las fuentes realmente existieran, ¿debemos suponer que el grueso de los primeros 5 libros de la Biblia nos mientan? Espero que nadie que ame las escrituras piense así. Pero más que contrarrestar los supuestos argumentos de la alta crítica, quiero señalar como una convicción personal, que más allá de defender ellos sus elucubraciones, el tema de fondo es dejar de lado el máximo posible, por parte de los adherentes de la alta crítica, la intervención divina en las Sagradas Escrituras. Eso es el punto fundamental para ellos. No hay Dios en las Escrituras. Motivos pueden haber muchos. Incredulidad, pensamiento supuestamente absorbido por el racionalismo, y en resumen, no creer en un ser superior que pueda intervenir de tal manera en un libro, y por ende en la historia, en este caso la Biblia. Por lo mismo, podemos reclamar a los defensores de la alta crítica y la negación de la autoría mosaica del Pentateuco. Podemos apelar a ellos y decirles, ¿quiénes fueron esos reales autores entonces? ¿Quién realizó una redacción final tan prolija? O incluso más, que tal vez es lo más triste. ¿Por qué no les importa saberlo? Sí, con mis respetos, algo de tiempo dedicado a este tema. Y de todos los teólogos herejes que defienden estas teorías, nunca alguien ha propuesto ha entregado una propuesta seria de cuáles deberían y podrían haber sido los verdaderos o los supuestos verdaderos autores del Pentateuco. Insisto, eso es una respuesta que no va a quedar, que no va a recibir una pregunta que no va a recibir respuesta nunca. O sea, este tema ya lleva 150 años adueñándose de nuestras facultades, o mal llamadas nuestras. Difícilmente esto va a cambiar ahora. ¿Cuándo y cómo? Sin duda esas son preguntas que la alta crítica deja sin responder, y no los va a responder nunca tampoco. La oposición doctrinal y académica a la alta crítica es la única opción para aquellos que realmente estamos comprometidos con la verdad bíblica, como usted y su servidor. El error debe ser refutado, no matizado, no justificado, ni mucho menos olvidado. Siendo así, ¿qué conclusiones podemos extraer sobre los datos verídicos del desarrollo del Pentateuco y de la vinculación de él con Moisés? Como resulta evidente, nuestra mirada debe ser eminentemente bíblica
y aceptar que las respuestas que buscamos sobre el texto bíblico, ¿de dónde debemos obtenerlas? Espero sea una obviedad. Debemos obtenerlas y encontrarlas en la misma Biblia, donde más si no. De la misma manera debemos comprender que las teorías sobre el supuesto origen y desarrollo de siglos del Pentateuco y Moisés son precisamente eso, teorías, nada más. La Biblia es infalible. Moisés recibió la revelación divina en su debido momento, pero no así la alta crítica. Recuerdo como una experiencia personal, si me la permiten, haberle comentado a mi pastor a cargo en aquel entonces que por motivos académicos debía leer obligatoriamente al tristemente famoso teólogo, o ateólogo lo llamaría yo, Rudolf Bultmann. Siempre he dicho que el día que me compre un perro o una rata como mascota, se va a llamar Bultmann, en honor a él. Él, un hereje de tomo y lomo, ¿no? Del cual nada se puede rescatar, nada. A fin de calmarme, recuerdo que en esa conversación mi pastor me dijo las sabias palabras. Así como ese pseudo teólogo se considera con el derecho de intentar desmitologizar la Biblia, o supuestamente sacarla de sus mentiras, entonces tú, Andrés, siéntete libre entonces de despedazar sus textos. ¿Por qué no? Los escritos de Moisés son infalibles, llenos de principio a fin del influjo divino, pero no los textos de Bultmann. Entonces, los textos de críticos como Wellhausen, Bultmann, von Rad, etc., no son divinos. Entonces, si bien es cierto que Moisés muy probablemente no escribió plenamente el Pentateuco en forma definitiva, como hoy lo conocemos en nuestras Biblias, la coherencia, y a diferencia de lo que decía esa tesis que acabo de mencionar, coherencia y uniformidad de la evidencia bíblica, nos hace tener la convicción más que razonable de que Moisés fue el iniciador, impulsor y la persona más importante involucrada en esa actividad literaria. Insisto, lamentablemente pensar de manera contraria es prácticamente una moda, pero que llegó hace 150, 170 años, pero que llegó para quedarse. Si ya era fuerte en la Europa continental, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, tal vez el escepticismo que vino después de la Segunda Guerra Mundial no solo multiplicó eso y, como les decía, sirvió para que esto fuera multiplicado e importado como producto no tradicional, tristemente, a todos los seminarios de relativa relevancia acá en Latinoamérica. Todos, sin excepción. Excepto, insisto, algunos seminarios pequeños pertenecientes a iglesias fundamentalistas o a iglesias confesionales de diverso tipo. Pero lo que son los, comillas, grandes seminarios, absolutamente no. Simplemente se abrió esta teología como una bizarra entretención de los europeos trayendo su herejía acá, que de poco o nada les ha servido, por cierto. Vayan y visiten las iglesias allá en Europa, incluso la misma Alemania. Vayan a Holanda, Suiza, los países de origen luterano o calvinista. ¿Cómo están esas iglesias? Vacías. Iglesias que lamentablemente ya están convertidas en algunos casos en centros de entretención, clubes sociales, pero templos, nada. Dicen por ahí que por sus frutos los conoceréis. Pues bueno, que nos muestren los frutos de la alta crítica entonces. Respecto del por qué creer en un solo autor, puedo afirmar que por hechos como el que en los 5 libros encontramos una unidad tanto gramatical como temática y doctrinal sumamente estructurada, lo cual sería muy difícil de existir si hubiese más de 5 autores o fuentes, teniendo en cuenta que el Pentateuco se muestra como un texto homogéneo, unido, característica muy difícil de conseguir en un texto que supuestamente duró siglos en ser recopilado para ser finalmente redactado así como lo conocemos hoy. Pero aún así, si dicha unidad literaria no fuese tan clara, ¿por qué llegar tan lejos como para pensar e incluso afirmar que una supuesta falta de unidad literaria en el Pentateuco hace imposible que haya habido un solo autor, Moisés, y mucho más, que el mismo Moisés ni siquiera haya existido y que es solamente un personaje mitológico?
Sin duda, eso es una grosera exageración. No estamos hablando, insisto, de aquí de que estas personas sean nuestros simples personas que tengan ideas dispares con las cuales podamos debatir, con las cuales podamos conversar amigablemente. No, ellos no son nuestros simples contendores. Son, para el creyente bíblico, nuestros enemigos. La herejía se combate. La herejía, ante la herejía no hay oposición, debe haber resistencia. Que lamentablemente es una resistencia que ha estado muy, muy débil en muchas de las iglesias protestantes hasta el día de hoy. Y de hecho, siendo así, que el Pentateuco tuviese un sinnúmero de autores, desconocidos entre sí, además, había olvidado comentar eso, que escribieron en lugares y épocas distintos, y que hayan dado lugar a un texto como el que conocemos, sería un verdadero y gigantesco milagro, siendo que paradójicamente estos mismos herejes teólogos niegan incluso la veracidad de los milagros relatados en la misma Biblia. O sea, niegan la existencia de los milagros bíblicos, pero creen en algo que sería literalmente un milagro. Insisto, que el Pentateuco haya tenido este tipo de unidad. La única palabra que se me ocurriría al respecto es esa, milagro. Si es que fuera, o sea, si se trata de aceptar milagros, me parece más milagroso toda esta conjunción de ideas, de autores, de palabras, de conceptos, y que den lugar al Pentateuco a que Dios haya actuado en Moisés y dado lugar al Pentateuco como lo conocemos. De todas maneras. Por cierto, no solo Moisés es el único autor en ser atacado al momento de su participación en la formación de los textos del Antiguo Testamento. Prácticamente no hay autor bíblico que no haya sido sumamente criticado y puesto en duda. Como ya lo señalé anteriormente, no por motivos documentados o históricos, sino por considerarse que eso es algo incompatible con el pensamiento racionalista moderno. En el caso del Antiguo Testamento, casi todos los libros son claros en mencionar quién fue su autor. Sin embargo, la alta crítica atribuye esto a que simplemente los autores, comillas, reales, en su mayoría anónimos, buscaban legitimar su texto tomándose de la obra de algún personaje conocido y respetado en la tradición histórica de Israel. O sea, como que yo ahora, en lugar de presentarme como su servidor Andrés San Martín, me presentara, no sé, como el rector del seminario de Hannover o de Heidelberg. Claro, evidentemente suena bastante más llamativo hacerme llamar rector a ser un simple servidor. La diferencia es que aquí estamos, insisto, hablando de falsificar derechamente la autoría de un libro bíblico. Entonces, tal es el caso de personajes como David, Salomón, los profetas menores y mayores, etc. En ese sentido, quiero plantear mis palabras en un sentido de apologética bíblica y dejar de lado las especulaciones sin razón alguna que hoy son tan populares. La Biblia es clara en mencionar sus autores humanos. Y siendo así, ¿por qué hemos de decidir nosotros hoy, más de 2500 años después, quién escribió y quién no? ¿Quién nos dio esa autoridad? Absolutamente nadie. A buena hora, por cierto. Realizar ese lamentable ejercicio teológico no solo se aleja del sano escudriño de las Escrituras, sino que, peor aún, pone al humano por sobre las Escrituras. Una tentación que o sea, nos pone incluso indirectamente por sobre Dios mismo. O sea, todo recordando las palabras de Satanás ante la tentación a Jesús. Todo esto te daré si postrado me adoraras. Piénsenlo, decir, yo he descubierto que Moisés no escribió el Pentateuco, que ni siquiera existió. Sin duda, si es que suena muy presentar eso como digamos, una verdad irrefutable y se presenta como un descubrimiento histórico, académico, debe sonar muy, muy bueno para el ego.
más aún al ego del ser humano moderno. Entonces, sin duda, tiene más tildes de humanista todo esto que evidentemente de cristiano. Insisto, este sistema no solamente eh, no, deja de lado las escrituras, sino nos pone a nosotros por sobre ellas. Dios nos libre de tamaña herejía. Es indispensable entonces que se tenga presente que el pensamiento bíblico del ser humano es eminentemente pecador. El método histórico crítico o la alta crítica no se distingue entre la palabra de Dios y la palabra que tiene la tendencia y quiere apoderarse de ella para manejarla. Querer el poder le hace interpretarla para manejarla, que es lo que lamentablemente sucede con todos estos teólogos herejes. Un verdadero entendimiento de la Biblia no está a disposición del hombre, del ser humano, así como así nada más, sino que es el Espíritu Santo de Dios el que se le da por gracia al ser humano, a los hombres. Es por eso que la alta crítica al respecto imposibilita totalmente un buen entendimiento de la Biblia. Lo mutila. Es un escándalo que lamentablemente la alta crítica quiera monopolizar, y ya lamentablemente lo ha logrado, su interpretación en las facultades teológicas del mundo. Tristemente, la alta crítica ha puesto en duda el principio escritural evangélico y del protestantismo en general. El principio escritural de nuestras iglesias. O bueno, quiero creer que de la vuestra y de la mía no, pero sí en general. Allí donde la Biblia ya no es norma, rigen modas y tendencias de poder, como por ejemplo el debate sobre temas éticos y valóricos, que pueden lamentablemente, como nos consta, cambiar de un momento para otro. Por lo tanto, necesitamos una interpretación que termine con la falsa comprensión histórica y su crítica a la Biblia. Dios nos fortalezca en tal tarea y nos haga dignos de ser difusores y defensores de su santa palabra. Dios no solamente se dio el bendito trabajo de revelarnos su Biblia, su palabra, perdón, la Biblia, sino que también de permitir que llegue a nosotros hoy, en el siglo XXI. Bien, ahora sí vamos a dar un espacio de unos máximo 15 minutos. Vamos a pedir a nuestro expositor que sea lo más breve. A ver, en el chat me llegó la pregunta que, o sea, dice cómo se respalda esta hipótesis, considerando que nuestro texto bíblico se ha consolidado a través de la historia, la arqueología, el cumplimiento de las profecías. Ahí la verdad no sé si no me queda muy claro cuál es la idea de la Sí, yo, pregunta. sí, yo entendí, esa fue la última pregunta que yo también le envié por el WhatsApp. Y en esa esta no alcanzamos a poner en el Power, ¿no? No, pero entiendo que la pregunta es, ¿cómo se respalda esta teoría de la alta crítica? ¿Verdad? Considerando toda la evidencia que tenemos, más bien, más que una pregunta, es como una afirmación de cómo es posible que la alta crítica tenga estas hipótesis. Para el creyente fiel, nos parece descabellado que ellos puedan tener este tipo de hipótesis, pero evidentemente para ellos no, para ellos están acostumbrados a hacer este tipo de cosas. Entonces yo creo que por ahí va la pregunta, A ver, hermano Andrés. siendo así, a ver, en primer lugar yo diría que no por un tema de credibilidad o falta de credibilidad ante el texto, sino simplemente es una cuestión de incredulidad. O sea, evidentemente a los que respaldan las teorías de Graf Wellhausen, de Gerhard von Rad, en el caso del Nuevo Testamento, Bultmann, yo creo que aunque les mostrásemos un video literalmente en donde Dios les está dictando ahí, sobre la piedra, cara a cara a Moisés, esta gente buscaría alguna manera de encontrar algún error, pero desde un punto de vista netamente, tal vez de estudio, de metodología de la investigación, podríamos decir lo que algo comenté en la charla, el tema de la inducción. Ok, es que viene el detalle, tal vez por un ansia de ego personal. Ok, vemos que en esta parte del Pentateuco se utiliza más la palabra Yahvé.
y en esta otra se utiliza más la palabra Elohim, o la palabra, o las palabras vinculadas al sacerdocio, y entonces, insisto, llegan a esa mega conclusión que es que necesariamente tienen que ser autores distintos. Insisto, o sea, yo creo que una insana manera de ver la fe, en el caso nuestra, cristiana, o sea, como lo decía, de alta puede que tenga mucho, pero de crítica honesta, lamentablemente no. O sea, yo creo que una persona que plantea este tipo de, mm, Hipótesis. de hipótesis, la verdad no lo hace con honestidad. O sea, yo creo que ni siquiera nosotros, digamos, decir que hay algún grado de imparcialidad al presentar este tipo de hipótesis, yo creo que no hay ninguna. Es como que nosotros, en el sentido contrario, dijéramos nosotros al decir que la palabra de Dios es infalible, pero estamos dando una opinión neutral. ¿Es neutral nuestra opinión al respecto? Evidentemente que no. Nosotros partimos de esa base y que queremos terminar en ella. La diferencia es que nosotros no estamos intentando despedazar nada, ni negando ninguna verdad bíblica fundamental. Estas personas sí. Entonces, insisto, por sobre todo, creo yo, una cuestión de ego y tal vez de recaer sobre el insano humanismo, o una, o sea, tratar de darle ínfulas de alta academicidad al estudio bíblico, que insisto, creo que ningún aporte le ha traído a la Iglesia cristiana. Bien, muchas gracias, hermano Andrés. Vamos a ir avanzando con las otras preguntas y me gusta su respuesta porque hay que ser categórico en esto. La palabra del Señor también nos dice que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Y realmente son herejías las que están presentando. No es una doctrina secundaria o alguna cosa menor, sino que son realmente herejías. Bien, entonces tenemos la siguiente pregunta, hermano Andrés, para que desarrollemos ahora una respuesta. ¿Qué tan difundida está la alta crítica entre los traductores bíblicos actuales? Y podríamos decir también cuánta influencia tiene la alta crítica en las versiones modernas de la Biblia, de cualquier idioma, especialmente en el idioma español. En español, castellano, yo creo que la pregunta es al revés. ¿Qué tan poca influencia o cuántos no están influenciados al respecto? A Mm. ver, para mencionar nombres y personas concretas, Alfredo Tepox, Edesio Sánchez, el ya recientemente difunto Luciano Jaramillo de la NBI, Samuel Edesio Pangá. Sánchez, recordemos, es el de la traducción en lenguaje actual, Tepox es el de la Reina Valera contemporánea. Ujú. Todos ellos adhieren en mayor o menor grado, creo que el más ahí hereje derechamente es Edesio Sánchez, eh, y que no, y nuevamente ambos, o sea, la posibilidad de que Moisés haya existido, ninguna, incluso ponen en duda, como lo hizo Sánchez, hasta algo tan absurdo de poner en duda como es Saulo camino a Damasco. O sea, me hago la pregunta, ¿qué sentido tiene dudar de aquello? ¿Cómo sabemos que, aun si no hubiera sucedido? ¿Cómo? O sea, estamos hablando del autor de la mitad del Nuevo Testamento, tal vez incluso más, pero él se considera con la autoridad de decir eso. Tal vez Saulo no estuvo en Damasco, camino a Damasco. Juan tal vez no estuvo en Patmos. ¿Y cómo lo sabe este caballero? Insisto, pero en teólogos como ellos, que son, insisto, biblistas, que han lamentablemente dedicado a la traducción bíblica, veo que insisto, hay un nivel de arrogancia, pero abyecta, realmente fanática, por no decirlo, y yo creo que en general, en las traducciones siglos posteriores a la Reina Valera 1960, esa moda lamentablemente llegó para quedarse casi sin excepción. O sea, las traducciones bíblicas que tienen difusión actualmente, todas están imbuidas, salvo excepciones, eh, como por ejemplo el trabajo de la Reina de la Sociedad Bíblica Trinitaria, con su Ujú. revisión Me atrevería a decir que la única traducción bíblica que no tiene esa influencia es, en efecto, esa revisión de la Reina Valera 909 realizada por la Sociedad Bíblica Trinitaria, que esperemos que esté prontamente en Ujú. circulación. Pero de todas las demás, todas incluso sin mayor vergüenza en sus introducciones o en sus páginas web,
reconocen que tienen la influencia de la alta crítica o del método histórico crítico. Entonces, Sí. lamentablemente, esa influencia no solo está, sino que, al contrario, hay algunos casos en las que no. Ujú. Sí, peligrosísimo, peligrosísimo lo que está pasando, sobre todo para gran parte del pueblo evangélico que no tiene discernimiento y que está usando versiones que ahora me sorprendía, por ejemplo, en varios pasajes del Antiguo Testamento, como en Primera Reyes, capítulo 13 me parece que es, donde han cambiado la palabra sodomita por prostitución sagrada. Y varias veces han sacado la palabra sodomita en la versión, nueva versión internacional, entendiendo que parte del comité editor, algunas de las mujeres que trabajaban ahí eran lesbianas también. Entonces es evidente que les convenía hacer eso. La siguiente Incluso, pregunta, así, dígame. incluso lamentablemente en un trabajo tan valorable como la Luther Bibel, la traducción por la cual Lutero arriesgó su vida, ya también hicieron algo así, en vez de todo lo relacionado con pecados vinculados al sexo, lo cambiaron por inmoralidades. La palabra en alemán, obviamente, pero, o también me imagino que para congraciarse con los adventistas, en vez de infierno ahora se habla de destrucción eterna. Y muchas palabras vinculadas con el castigo por el pecado son, insisto, muy suavizadas, muy matizadas. O sea, imagínense, estamos hablando de un país en donde ciertamente un lenguaje en donde vaya que tienen donde obtener información y lamentablemente hasta ahí cayeron en las garras de este tipo de herejías. Sí. Muchas gracias, hermano Andrés. La segunda pregunta dice, ¿cómo llegó a ser tan fácilmente aceptada la alta crítica? Yo creo que por sobre todo por un tema económico. ¿Por qué? Porque esto llegó principalmente a Latinoamérica. O sea, en Europa tuvo una expansión. Vino el secularismo, la Primera Guerra Mundial, con todos los estragos que trajo. La gente se comenzó a considerar mayor de edad, pese que se habían matado 20 millones de personas, pero aún así se consideraban suficientemente adultos y que ya no necesitaban de Dios. Eh, pero entonces, bueno, ese jueguito, esa entretención llegó a Latinoamérica, principalmente por teólogos que eran enviados desde Europa, principalmente alemanes, obviamente, holandeses, en algunos casos ingleses y también suizos. Podríamos decir que prácticamente alemán y luterano o calvinista y biblista es sinónimo de herejía, casi sin excepción. Busque el teólogo de renombre que usted quiera, cuál de esos usted pueda rescatar algo en lo teológico de él. Son contados con los dedos. Pero acá en Latinoamérica yo creo que, bueno, estos seminarios que tenían en su mayoría orígenes interconfesionales, por sobre todo necesitaban y querían financiamiento de parte de alguien en los años 50, años 60. Y ese financiamiento no iba a llegar a un seminario, llamémoslo así, fundamentalista, o que adhiriera posteriormente a la Declaración de Chicago, de ninguna manera. O que dijera en este seminario creemos en la inspiración verbal plenaria, eh, de ninguna manera. O sea, entonces, al contrario, era visto como una muestra de ignorancia. Entonces, yo creo que fue por sobre todo por eso, por un tema económico, de recibir recursos desde Europa y para que tener mayor auge, tratar de ponerse al mismo nivel que los europeos, como si la iglesia europea tuviera mucho que enseñarnos a nosotros, digamos, Ujú. la iglesia europea moderna. Evidentemente no estamos hablando de, de John Knox, de Lutero, de Calvino, ni mucho menos, o Spener, Whitfield, etcétera. No, estamos hablando de la iglesia que fue silente ante las grandes revoluciones en el siglo XIX y la llegada y arremetida del nazismo, del comunismo como diríamos acá, bien, gracias. Y ellos ahí guardando silencio. Entonces, insisto, lamentablemente llegó por sobre todo por el mundo académico y obviamente a nadie le gusta ser tildado de ignorante. Sí. Entonces, tristemente esa moda la gente la aceptó, yo creo que casi por un asunto de inercia, porque después de todo, si a usted le hace una clase a alguien que se le presenta como el doctor en filosofía, doctor en teología, como fue mi caso, Eugenio Araya, de la Universidad de Marburgo, que estudió con Bullman, que estudió con Heidegger. Entonces, claro, todos mis compañeros de seminario, oh, caramba, estamos estudiando con un amigo de Bullman. Ya, ¿y qué?
pero mientras tanto nos decía que Cristo no había resucitado, que Cristo no era el Mesías. Ok, que tuviera 10 doctorados, pero me basta con una de esas solas herejías para no tomarlo en cuenta. Ujú. Pero tal vez por la docilidad de la personalidad latinoamericana pues, fue que sucedió en buena medida esto. Bien. Muchas gracias. Se ve la estrategia de Satanás actuando, ¿verdad? Para destruir la veracidad de la palabra del Señor. Vamos a la tercera pregunta, porque tenemos algunas preguntas más y no nos va a dar el tiempo, así que vamos avanzando. Tercera pregunta tiene que ver con un concepto que el hermano Andrés mencionó casi al principio de su exposición. Y dice así, ¿podría explicar un poco más la inspiración verbal plenaria y mecánica que dijo, que mencionó en la charla? A ver, inspiración verbal plenaria podríamos decir que es sinónimo de revelación. Eh, claro, es cierto, en la traducción bíblica se utiliza la palabra inspiración, pero piensen en el castellano, la palabra inspiración no tiene la misma fuerza que la palabra revelación. Por ejemplo, yo para preparar esta charla me he inspirado en el texto bíblico, en algunos autores que conozco, etcétera. Pero es distinto a que estos autores me hayan revelado lo que ellos querían que yo dijese. Lo mismo en el texto bíblico. O sea, nosotros, digamos, el autor bíblico humano escribió lo que Dios quería que fuese escrito. Por eso es que ahí entra tal vez también después la palabra mecánica, la inspiración verbal mecánica, o sea, cada palabra fue dicha, o sea, en donde el autor es visto totalmente como un ente pasivo, como qué es lo que somos ante Dios después de todo. Somos pasivos antes de Dios, no somos un ser actuante, no somos alguien que le dicte pauta a Dios. Entonces, ¿por qué iba a ser distinto en la palabra de Dios? Insisto, no me ofende a mí que alguien me diga que yo me siento un robot a las órdenes de Dios, el creador del universo. ¿Por qué habría de ser malo? Pero para este tipo de teólogos es precisamente un gran insulto, lamentablemente. Sí, se me recuerda un esclavo. Si un esclavo tiene un amo que es el mejor amo que pueda existir, entonces ese esclavo realmente se siente feliz de ser esclavo de ese amo tan bueno. Bien, vamos a la cuarta pregunta y la última, y con esto ya estaríamos terminando. Y bien interesante porque se habló bastante de la alta crítica. Entonces la pregunta dice, se mencionó la alta crítica. ¿Existe también la baja crítica? Sí, no es tan difundida, pero apunta a hechos distintos, pero en mi opinión es igualmente perniciosa. O sea, la baja crítica se le llama también crítica textual, que implica buscar un método para buscar los supuestos mejores manuscritos originales, comillas, aunque sabemos que no existen, para lograr encontrar mejor la palabra de Dios. O sea, parte de la base de que necesariamente se cometieron errores en el proceso de transmisión del texto bíblico. Entonces, la baja crítica lo que pretende hacer es buscar la mejor manera de encontrar cuáles son esos mejores eh, textos antiguos, ya sea en el Antiguo o Nuevo Testamento, que nos entreguen mejor lo que es la transmisión del texto bíblico en general. O sea, y puede parecer también un tanto indolora, pero no por eso, insisto, deja de ser igualmente, eh, creo yo, perniciosa. ¿Por qué? Porque parte de la base de que necesariamente lo que tenemos hoy, siglo XXI, no es lo que fue revelado hasta el siglo I en el papel y pluma del apóstol Pablo y de los autores del Antiguo Testamento. O sea, también esa baja crítica, que insisto, no sé qué tan de baja tiene, pero se le llama así, o crítica textual, insisto, por mucho que afirme buscar los mejores textos, insisto, es un ejercicio bastante peligroso. Después de todo, ¿quién nos dice que un texto de los textos antiguos es mejor que otro? ¿Solamente su antigüedad? ¿La cantidad de textos que hay repartidos de ellos? No necesariamente. El hecho de que encontremos un manuscrito, qué sé yo, del siglo VIII y tengamos otros manuscritos del siglo VI, después de Cristo, nos dice solamente que hay un texto más antiguo que otro, pero nada más.
ese texto antiguo también puede tener sus falencias y puede que el texto posterior sea igualmente, eh, eh, el posterior sea, digamos, más elocuente, mejor conservado, no lo sabemos. Entonces, en parte eso se da ¿por qué? Porque es una crítica directa a las traducciones bíblicas tradicionales, como nuestra apreciada Reina Valera 909, la King James en inglés, la antigua Luther Bible, Almeida en portugués, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque esta gente no es capaz de aceptar la posibilidad ni siquiera remota de que haya un Dios que persevere después de la revelación del texto bíblico, que persevere en mantener la palabra de Dios viva hoy. Y que en algún momento, como le escuché decir alguna vez a un personaje, necesariamente los autores bíblicos van a cometer errores. Insistía mucho en esa frase, necesariamente iban a, iban a cometer errores. O sea, en otras palabras, ellos nos estaban hablando de un Dios que reveló su palabra, que la reveló de manera perfecta y simple y sencillamente se quedó después de brazos cruzados. Ok, vean ustedes qué pasa. ¿Ese es el Dios en el que usted y yo creemos? Sin duda que no. Nosotros creemos en un Dios que actuó en la época de Moisés, antes, durante, en la época de Cristo y en nuestra vida actual hoy. Por lo tanto, si Dios ha permitido que llegue la palabra de Dios hoy, es porque es eso, precisamente, la palabra de Dios que llega hasta el día de hoy. Amén. Muchas gracias, hermano Andrés. Ha sido una jornada muy sustanciosa, creo, y categórica también. Esa fue la palabra con la que me quedé. Y al finalizar, quiero dar gracias a nuestro hermano Andrés, dejarlo invitado para futuras conferencias.